Hola, espero que estén teniendo un gran día. Mi nombre es Juanita Garzón. Yo soy estudiante del Colegio de La Salle de grado décimo y el día de hoy voy a desarrollar una temática que se conoce como tipos de transporte en la membrana celular. Para hablar de los tipos de transporte en la membrana celular, primero debo explicar cuál es la función de la membrana celular y cuál es su estructura. Para esto, pues explicaré una parte de explicar cómo es la estructura de una forma más específica. Entonces, espero que les guste y vamos a empezar. Bueno, pues empecemos. La membrana celular tiene como función establecer los límites de la célula e interactuar con el ambiente. Así pues, absorbe, excreta y excluye varias sustancias en cantidades específicas. Esta membrana tiene una estructura, pues está formada por los fosfolípidos, los carbohidratos y las proteínas. Los fosfolípidos es una de las estructuras básicas, es una bicapa y tiene una región hidrofóbica y una región hidrofílica. Luego estaríamos hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos están ubicados en el exterior de la célula y estos se unen a las proteínas y se conocen como glicoproteínas, y también se unen a los lípidos y se conocen como glucolípidos. Por último tenemos las proteínas, que pues están integradas a la membrana y se dividen en proteínas periféricas y proteínas integrales. Las proteínas periféricas se encuentran al interior o al exterior de la célula, pero podríamos decirlo que es básicamente a los extremos, mientras que las proteínas integrales atraviesan toda la membrana o una parte de la membrana. Bueno, pues espero logren entender mi explicación. Esta es básicamente la membrana celular. Voy a explicarles cuál es cada una de las estructuras que mencioné anteriormente. Podríamos decir que esta es una glicoproteína y esta es un glucolípido. También esta sería la proteína periférica porque se encuentra al exterior y al interior de la célula, y esta sería la proteína integral ya que atraviesa una parte de la membrana. También tenemos estos que serían los fosfolípidos. Bueno, pues como ya les dije, hice una estructura bastante simple para explicarles en la membrana celular cuál es cada una de las partes. Entonces, bueno, empecemos. Podríamos decir que esta es una glicoproteína y que esto es un glucolípido. También aquí se puede ver la proteína periférica que se encuentra al exterior y al interior de la célula, y la proteína integral que atraviesa una parte de la membrana. También tenemos estos que son los fosfolípidos, que tienen una cabeza hidrofílica y una cola. Aquí lo que hice fue hacer el transporte pasivo, que va a favor del gradiente. Entonces, va donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y esto es básicamente lo que sucede. Este sería el canal de transportador. Hijo de puta. Con esto, una introducción a qué es lo que vamos a ver. En este caso se podría decir que esto es un transporte pasivo, ¿cierto? Entonces va donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, y esto se conoce como a favor del gradiente de concentración. Estos son los canales y estas son las proteínas transportadas. Una explicación general del tema que voy a desarrollar. Entonces, bueno, pues comencemos y espero que les guste. ¿Cuáles son los tipos de transporte? Los tipos de transporte se podrían dividir entre el consumo o no de energía. Entonces, el transporte pasivo es en el cual no se consume energía, mientras que en el transporte activo se consume energía. Este transporte pasivo se puede dividir en otras dos. Está el transporte pasivo mediado y el transporte pasivo libre. Entonces, bueno, continuaré explicando específicamente en qué consiste cada una del transporte pasivo y libre, o la difusión simple o libre. Este transporte o esta difusión simple ocurre básicamente porque hay una molécula independiente y al azar que necesita pasar a través de la membrana, y esta se distribuye de forma igual. Entonces se genera lo que se conoce como equilibrio dinámico. Es uno de los sistemas de transporte más simple, y allí básicamente va de donde hay una mayor concentración a donde hay una menor concentración, pero no necesita de un mediador. Moléculas con este tipo de transporte tenemos el oxígeno y el dióxido de carbono. También se podría decir que el agua forma parte de ellos, ya que esta pasa sin ningún problema y no necesita disolverse para pasar a través de la membrana. Y también pues tiene la ayuda de lo que conocemos como acuaporinas, que son proteínas que facilitan el paso del agua al interior de la membrana. Allí, en este transporte pasivo y libre, también se da la ósmosis. La ósmosis es donde la cantidad de agua determina el volumen de la célula. Son muy permeables al agua
y dejan pasar el agua, más no el soluto. A veces normalmente se da de una mayor concentración a una menor concentración, pero a veces se da de una menor concentración a una mayor concentración, soluciones intracelulares y extracelulares. En la osmosis se dan diferentes tipos de soluciones. Está la solución hipertónica, donde la cantidad de la concentración es menor y depende del medio en el que se encuentre. Está la hipotónica, donde la cantidad de soluto es mayor y depende del medio en que se encuentre. Y finalmente tenemos la isotónica, en la cual la cantidad de soluto y de solvente pues seguimos hablando del transporte pasivo, y ahora vamos a hablar de la difusión simple a través de mediadores. Eso se da por proteínas y por canales. Continuaré explicando. Esto a través de los canales es bastante simple, va de mayor concentración a menor concentración, o sea, a favor del gradiente de concentración, y simplemente pues tenemos nuestra membrana y la sustancia pasa por acá sin ningún problema, es bastante rápido. Mientras que cuando hablamos de las proteínas transportadoras estaríamos hablando de esto que se encuentra aquí, y este abre un solo de sus lados, entonces se abre, ingresa la sustancia, se cierra y luego abre para que entre a la célula. Entonces este es el exterior, este es el interior, se abre, pasa la sustancia, se cierra, se abre, pasa la sustancia al interior y ya. Básicamente así pasaría con la proteína transportadora y los canales. Estos canales son un tipo de proteína y se dividen en canales pasivos, que son los que siempre mantienen abiertos, y canales activos, que son los que se abren de vez en cuando para permitir el paso de la sustancia. Este puede ser selectivo dependiendo del soluto o puede depender de la cantidad de soluto. Ahora continuamos hablando del transporte pasivo, pero nos referimos a la difusión facilitada a través de proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras lo que permiten pues es el paso de la sustancia abriendo uno de sus lados, más no ambos. Es más lenta, pero también su capacidad depende del número de proteínas transportadoras y de la cantidad de soluto existente. Allí tenemos tres tipos de transportadores: los unitransportadores, donde se mueve un solo soluto; los cotransportadores, donde se mueven dos solutos; y los contratransportadores, donde se mueven dos solutos en direcciones contrarias. Este transporte activo pues va en contra del gradiente de concentración, de donde hay una menor concentración a donde hay una mayor concentración, y allí pues se genera un gasto energético. Este se divide en transporte activo primario y transporte activo secundario. Entonces voy a empezar a explicar. El transporte activo primario, el consumo de energía, normalmente es ATP, se da en el soluto en el cual se va a transportar. Mientras que en el transporte activo secundario, bueno, allí el consumo de energía se utiliza para generar un electroquímico que luego se convierte en un depósito energético y se usa en el momento en el que se requiere de este para empujar el soluto que se va a transportar. Transporte mediante vesículas. Allí la membrana no tiene que tener ningún contacto con la sustancia, sino que se forman vesículas para ingresar esta sustancia al interior de la célula. Es cuando ingresan las partículas a la célula, pero estas son grandes y se conoce como fagocitosis, y cuando estas están en una solución se conocen como pinocitosis. Luego tenemos la exocitosis, que es básicamente sacar varias partículas de una sustancia de forma rápidamente, y es como el proceso contrario a la endocitosis, donde se genera una vesícula para sacar esta sustancia de la membrana. Tenemos la transitocitosis, que es básicamente la combinación de la endocitosis y la exocitosis, y se utiliza para las macromoléculas principalmente. Y para finalizar pues tenemos el transporte a través del epitelio. Este epitelio es una capa de células que se utiliza básicamente como una línea de división entre las sustancias de diferente composición química. A continuación les voy a mostrar cuáles son las 4 características que este posee.